Buen día, hoy vamos a trabajar con el segundo tema. Ya estuvimos viendo sobre la autoestima y el día de hoy vamos a ver el proyecto de vida. Vamos a ver la importancia que tiene en sus hijos el que tengan un proyecto de vida, que tengan propósitos, que tengan metas. Entonces, pues vamos a empezar. En el tema anterior trabajamos con el autoestima, lo que es y cómo podemos mejorar nuestra autoestima para valorarnos y sentirnos capaces de lograr lo que nos proponemos. Igual mencionábamos que es muy importante fomentar y reforzar el autoestima de sus hijos para que ellos se sientan capaces de lograr lo que se proponen. El día de hoy abordaremos el tema de mi proyecto de vida, desde la perspectiva que es importante plantearnos metas, objetivos, propósitos que nos permitan mantener el rumbo de nuestras vidas y guiar nuestras acciones. Lo primero que debemos mencionar es que un proyecto de vida puede definirse como un plan fundamental para la existencia. Es decir, que es muy importante mantener esa perspectiva de lo que queremos lograr, de lo que queremos hacer. En su elaboración deben considerarse una serie de variables, tales como necesidades u objetivos que pueden coincidir o no con las expectativas que el entorno depositó sobre nosotros. Es decir, que en nuestro proyecto de vida debemos de tener definido nuestras necesidades, por ejemplo, de educación, de alimentación, de salud, pero también debemos tener definidos nuestros gustos. Por ejemplo, tengo necesidad de formarme en una carrera, en un oficio, pero va a ser ese oficio que no solo me permita generar recursos, sino que también me guste, que también me haga sentir pleno. También nos dice que pues no debemos de tener tanto en cuenta como lo que el entorno espera de nosotros. Es decir, sí vamos a tomar un consejo, pero no vamos a definir nuestras acciones por lo que otros nos dicen, por lo que a otras personas les parece o creen que sería mejor para nuestra vida. En este sentido, pues también es importante generar esa misma perspectiva en los jóvenes. Es decir, tú vas a definir tu proyecto de vida, tú sabes que es importante que te eduques, que te formes, por eso te envío a la escuela, por eso reforzamos en casa, por eso te compro un libro, pero siempre respetando los gustos del joven. Los proyectos de vida movilizan la acción y la posicionan en una dirección particular basada en metas significativas, integrando los valores con las legítimas aspiraciones personales. Se erige como un proceso que no se adhiere a una secuencia estática, pero se extiende a lo largo de los años y alberga una intención o propósito claros. Eso significa que si tu hijo, que si tú, que si la persona tiene un proyecto de vida, todas sus acciones van a estar focalizadas en ese proyecto de vida y es lo que le va a dar esa motivación de realizarlas para poder lograr lo que quiere. Por eso es tan importante pues que sepamos lo que queremos lograr, lo que queremos hacer, lo que queremos incluso hasta tener, para mantener todas nuestras acciones enfocadas en eso que deseamos. Por ejemplo, el alumno tiene planteado en sus proyectos de vida, no sé, pasar a 6º grado, pues todas sus acciones van a estar encaminadas a lograr ese objetivo. Va a estudiar, va a leer, va a practicar, va a hacer en casa, porque lo está viendo como un proceso para lograr algo que él desea. Pero pues si no tenemos deseos o aspiraciones, pues simplemente realizamos acciones contrarias o simplemente vamos viviendo por vivir. Entonces, por eso es tan importante definir esos propósitos, definir ese proyecto de vida, de lo que queremos lograr o cómo queremos vivir. Bueno, lo primero que podemos hacer para definir nuestro proyecto de vida es describir brevemente lo que pretendemos lograr a corto, mediano y largo plazo. Es decir, ¿qué quiero yo lograr de aquí a 2 meses? ¿Qué quiero lograr de aquí a 1 año? ¿Qué quiero lograr de aquí a 20 años? Porque como lo vimos, en nuestra vida vamos a ir conquistando ciertas metas, ciertos propósitos que nos vamos planteando para poder generar nuevos o para llegar a nuestro propósito mayor. No sé,
Tal vez en este momento mi propósito es pasar a sexto grado, pero porque ese propósito me va a permitir en un futuro, 10 años, tener una carrera, ¿no? Entonces voy conquistando esas metas, esos propósitos que me voy planteando en el camino para llegar a un proyecto a largo plazo. Entonces, por eso debemos tener esas metas a corto, mediano y largo plazo, lo que queremos ir logrando paso a pasito. Igual nosotros como adultos, pues a veces se nos olvida plantearnos esos proyectitos, ¿no? Tal vez quiero comprar un mueble para mi casa, bueno, ese sería un proyectito a corto plazo. Quiero, no sé, ser un poco más saludable, bueno, ese es uno a mediano plazo, ¿no? Lo voy a lograr, no sé, en un año. Y quiero, no sé, tener una casita o hacerme de un carrito, bueno, pues ese sería un proyecto a largo plazo. Y todas mis acciones tienen que estar dirigidas a lograr eso que es lo que yo quiero. Después de habernos planteado esas metas, debemos definir cómo lo queremos lograr. Definir los propósitos que queremos en ese determinado tiempo. Por ejemplo, si mi meta final es tener una casita, tal vez mi meta a corto plazo es ahorrar, aprender a ahorrar. Bueno, ahora voy a ir logrando esos pequeños propósitos, dando esos pequeños pasitos, pero sí es muy importante determinar los tiempos y no dejarlo como, en un futuro, ¿no? Sino realmente decir, bueno, en un año voy a tratar de ahorrar X cantidad, lo que me va a permitir en tantos años tener una casita, ¿no? Igual con los alumnos. De aquí a 10 años voy a ser arquitecto. Bueno, pues voy a ir haciendo metas cortas. Primero, pues pasar de grado, pasar a la secundaria, aprender, y eso me va a permitir ir conquistando esas metas y aparte me va a ir dando ese sentimiento de satisfacción, que es lo que me va a permitir ser constante en las acciones que yo he planteado. Si yo digo, esto me está funcionando, voy a querer seguirlo haciendo. Y una vez que definimos los propósitos, debemos plantear las acciones que pueden permitirnos realizarlos. Por ejemplo, mi propósito de aquí a 2 meses es leer 3 libros. ¿Qué acciones debo realizar? Acción, leer 20 páginas por día de uno de los libros. Entonces, esas son las acciones que me van a permitir ir logrando esas pequeñas metas. Tal vez mi propósito como adulto es bajar de peso. Bueno, pues voy a definir mis acciones, no sé, ser más organizada con los platillos que cocino. Darme 10 minutos para saltar la cuerda, ¿no? O sea, son ejemplos de las acciones que podemos definir que todas nos van a llevar a concretar nuestra meta, a lograr nuestros propósitos y seguir sobre ese proyecto de vida. Reitero, con los alumnos es muy importante y sobre todo en esta edad, que tengan definido esos propósitos, que no se vayan por diferentes caminos, sino que realmente sigan la línea de lo que quieren lograr. Porque en ocasiones pues preguntamos, ¿y para qué estudias? Bueno, pues porque mi mamá me manda, ¿no? Sino que realmente ellos tengan esa perspectiva de que estudio para lograr un proyecto de vida, para concretar mis metas, para lograr mis propósitos, como un medio, una herramienta, algo que me va a ser útil para poder yo lograr lo que realmente deseo. Nuevamente reitero, como adultos también es muy importante plantearnos ese proyecto de vida. Bueno, te voy a pedir que de manera individual definas tus propósitos a mediano plazo. Lo vamos a hacer al término del año 2023. Y vamos a escribir las acciones que te van a permitir lograrlo en los aspectos académico, emocionales, económicos y de salud. Este pequeño ejercicio es para el alumno. Ellos van a definir qué quieren lograr académicamente al término del 2023. Por ejemplo, memorizar las tablas, leer 3 libros, mejorar mi letra, fomentar mi ortografía. Entonces les vamos a ayudar a redactar, pero simplemente orientándolos. En los aspectos emocionales, aprender a comunicarme mejor con las personas que me rodean. Expresar de manera correcta mis emociones, fomentar mis amistades, todo lo que tenga que ver con la parte emocional. En los aspectos económicos, muchas veces creemos que porque son niños
o jóvenes, pues no tienen como que por qué saber de estos temas, pero yo creo que es muy importante que ya desde ahorita comiencen a ver la importancia también de plantearse acciones en el aspecto económico. Por ejemplo, no sé, quiero comprarme un juguete. Bueno, ¿cómo lo voy a lograr? Tal vez voy a ahorrar mis domingos, tal vez voy a apoyar a mamá y me va a dar una gratificación, tal vez voy a apoyar en algún negocio familiar que tenemos y voy a recibir algo a cambio económicamente y lo voy a ir ahorrando. Entonces, pues que ellos planteen también esos proyectos económicos. Y por último, podemos poner muchos más aspectos, pero yo solo puse estos 4. En cuanto a la salud, no sé, tal vez mi propósito es comer de manera saludable y consciente. Mis acciones serían cambiar o sustituir las golosinas por una fruta, por una verdura, realizar más deporte, hacer más ejercicio, ¿verdad? Te repito, esta tablita la van a llenar los alumnos. Si tú como adulto quieres llenarla, que pues también mucha falta nos hace a veces, ¿verdad? Retomar el rumbo de nuestras vidas, lo podemos hacer. Con los alumnos lo único que te voy a pedir es la orientación. No le vas a contestar. Simplemente, mira mi amor, pues podemos escribir esto, o qué te parece si este puede ser tu propósito. Simplemente lo vamos a orientar. Bueno, y como última actividad, vamos a escribir algunos propósitos en familia. Vamos a redactar también por qué crees que es importante que tus hijos tengan un proyecto de vida. ¿Por qué creemos que es importante que nuestros hijos, nuestros alumnos, tengan un proyecto de vida? ¿Qué sentido crees que tenga el definir esas metas, esos propósitos? Entonces, estas 2 actividades van a ser la evidencia y la asistencia de este tema que estamos trabajando.